como saben, Pie en Pared es una asociación que lucha contra la hegemonía cultural de la izquierda, pero no de la izquierda de hace 20 o 30 o 40 años, sino de la única izquierda que hoy existe, y cuando digo única, no pretendo que no exista alguna excepción, pero de lo que hoy habita la izquierda, que es algo muy distinto a lo que teníamos, a lo que antes se entendía por izquierda. La izquierda contemporánea carece de una cosmovisión y la ha sustituido por una serie de causas, una colección de causas fragmentarias que van del catastrofismo climático a la leyenda negra o, por ejemplo, a la pretensión de convertir la complejísima historia de España de los años 30 en una serie de consignas. Es decir, esto ya ni siquiera es suplantar la historia o mentir acerca de la historia. Es desdeñar la práctica totalidad de los hechos y sustituir lo que debiera ser un debate histórico, como ha habido siempre, historiadores que iluminan más unos hechos que otros, historiadores que con falta de buena fe intelectual hurtan ciertos hechos que son clave, pero bueno, más o menos el debate pues, se ha ido desarrollando hasta que han llegado a suceder cosas propias de la época de la hegemonía cultural woke, la forma de llamarle. Aquí mi amigo Pío Moin, por ejemplo, es víctima de un intento de cancelación, por suerte infructuoso, en Francia, donde su obra Los mitos de la guerra civil, que fue un superventas en España, pues está siendo también un superventas en Francia, y hay 150 académicos que se han tomado la molestia de firmar un manifiesto pidiendo que se impida la difusión de la obra de Pío Moin. Esto, digamos, ese es el tipo de cosas que no pasaba. Uno podía discrepar de un autor, podía no citarlo, podía citarlo y ponerlo verde, pero pretender que no se publique una obra nos lleva a una dimensión diferente. En España esta dimensión además viene avalada por el WOC entre WOCs, que es este gobierno de Sánchez, que pretende no ya, como hacía Zapatero, utilizar la historia de España como herramienta, como arma política de presente, no ya convertirlo en un tebeo de buenos y malos, no ya explicar una historia en blanco y negro sin matices, sino que directamente lo que pretende es prohibir que los que no están de acuerdo con su tesis, que no es tesis alguna, igual que su tesis doctoral no es verdad, esto tampoco es ninguna tesis, esto es simplemente tú me molestas en la medida en que niegas o que dificulta las intenciones de mi memoria democrática. Las intenciones de mi memoria democrática es que tú siempre estés a la defensiva en inferioridad de condiciones. Las intenciones de mi memoria democrática es que partidos creados a finales del siglo XX como el PP o a principios del XXI como Vox, presentarlos como herederos directos del bando nacional, mientras que ellos que llevan las mismas siglas, PSOE, PCE, PNV, ERC, resulta que no, ellos están impolutos. Bueno, no. Llegado este momento, y resumo ya, llegado este momento, algunos nos dijimos, la lucha más eficaz que se puede hacer hoy en día es la lucha contra la hegemonía, porque la hegemonía cultural se nutre del miedo de unos a hablar, del cálculo de otros, que será de mi carrera, de la pusilanimidad de otros, y esto hay que romperlo, y hay que decir y hay que explicar las cosas. Como se ha olvidado, ya que no se cuenta en la escuela, en la universidad se falsea, y luego está la ley de memoria democrática queriendo censurar y hasta meter en la cárcel a los que digan según qué cosas, pues aquí lo que nos hemos propuesto es hablar de la historia del PSOE, sobre todo entre el año 34 y 36, para que la gente sepa cuál es el partido del señor Sánchez, del señor Zapatero, cuál es ese partido y por qué es una mala idea para ellos, para los que dentro del PSOE hacen eso, hablar de la República y de la Guerra Civil.
Año 34, pues podemos empezar por... vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pedir una pequeña introducción sobre un tema que sugiero muy breve a cada uno, después plantearé un tema de debate y el debate que fluya libre, salvo que alguien monopolice la palabra, en cuyo caso yo tendré que volver a repartir juego. La pregunta específica, por ejemplo, vamos a empezar por Javier García Isaac. Javier García Isaac es autor de un libro que lleva el expresivo título Historia criminal del Partido Socialista. A mí me gustaría que tú nos explicaras en esta parte, lo digo porque luego vamos a poder debatir más. Tú tienes un conocimiento especial de toda esa época, pero muy específico de los hechos que suceden en el año 36, a partir de las elecciones de febrero, las llamadas elecciones del Frente Popular, que hoy sabemos que como mínimo son fraudulentas, como mínimo, ¿no? Pero hay una escalada de violencia y una sistemática adopción de medidas represivas contra las derechas, incluso cuando quien sufre los atentados son las derechas, que es la mayor parte de las veces. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo es posible? ¿Qué relación tiene el asesinato del teniente Castillo con el asesinato de Calvo Sotelo? Yo anticipo que en mi opinión no tiene ninguna relación, pero resulta que el gobierno de Casares Quiroga, después de pasarse reunido en Consejo de Ministros todo un día, produjo una nota que han utilizado muchos historiadores en la que equiparaba ambos crímenes. Bueno, muchas gracias a todos. 2 minutos. Lo malo de ser el primero es que hay que innovar y uno se queda sin idea, porque cuando hablan los demás uno coge idea de los demás y lo tiene más fácil. Una puntualización: cuando escribo un libro sobre la historia criminal del PSOE, en principio el título no iba a ser eso, pero después, una vez que uno se pone a investigar, descubre que solo tiene esa historia, una historia criminal. Incluso cuando intentaron luchar contra el terrorismo, se acabaron inventando un grupo terrorista, ¿no? Bueno, entre medias se llevaban el dinero de los fondos reservados, pero ese no es el tema de hoy. A la pregunta de Juan Carlos, en las elecciones fraudulentas de 1936, primero recordar que es Pío Moa el primero en decirlo. Luego ha habido otros, un par de profesores que escribieron un libro magnífico con las actas, por tanto, pero yo quiero ese reconocimiento a Pío Moa, ya que en otros sitios le tienen velado, pues aquí que por lo menos le reconozcamos la labor de investigación que ha hecho a lo largo de los últimos 25 o 30 años. Eso por un lado. A día de hoy todo el mundo sabe que aquello fue fraudulento y la izquierda no estaba dispuesto a conceder ni un solo escaño a la derecha, tanto es así que en Cuenca y en Granada mandaron repetir las elecciones para llevarse absolutamente todo. Y a partir de febrero del 36, si algo le quedaba de legitimidad a la República, que creo que la perdió todo con la intentona golpista del 34, la auténtica fecha del inicio de la Guerra Civil, yo la acepto. También lo dice Pío Moa, el 4 de octubre de 1934 sería el día exacto del inicio de la Guerra Civil Española. Yo creo que ahí cambió todo. Pero si algo le quedaba un puntito de legitimidad a la República, en febrero del 36 toda esa legitimidad saltó por los aires, porque el PSOE nunca ha creído en la democracia. La democracia era solo un medio para alcanzar el poder. Si los resultados no les eran favorables, ellos ya además lo decían abiertamente en todas sus publicaciones, irían a por la revolución y a la conquista del poder, con lo cual la democracia era solo un medio. Y a partir de ahí, todo lo que tenemos, y yo hablo de una tercera república que empezaría en febrero de 1936. Muchas gracias, Javier. De momento es una intervención breve, después tendremos tiempo de debatir. En el año 36 suceden cosas gravísimas, y en febrero son esas elecciones de las que hoy ya, digamos, se tienen pruebas de manipulaciones y violencias y presiones en la primera vuelta, en la segunda vuelta, en la comisión de las actas en el Congreso y en la repetición en algunas provincias, que ya es en mayo. Bueno, pero
el maestro en aquello que sucede a partir del inicio de la guerra convencional, a partir del alzamiento en el Madrid, digamos, de la represión de retaguardia, yo creo que es José Manuel Ezpeleta. Sobre todo porque, en cuanto al tema específico de Paracuellos, ha dedicado mucho tiempo, muchas energías y mucho esfuerzo a ampliar lo que constaba, lo que se sabía por la causa general o lo que se había publicado. Hay que decir que tampoco el franquismo hizo, después de la causa general, un excesivo esfuerzo por ir al detalle. Bueno, a muchos detalles ha llegado él, y dentro del propio año 36 suceden cosas gravísimas de las que son responsables los líderes del Partido Socialista Obrero Español, como el caso de Largo Caballero, y de las que son responsables personajes del Partido Socialista Obrero Español que tienen responsabilidad directa tanto en las checas como en otras que la mayoría de checas en Madrid las controlaba el Partido Socialista. Son cosas que tampoco les contarán. Me refería a Galarza, que llega ministro de Gobernación y que fue, por cierto, uno de los que amenazó de muerte a Calvo Sotelo en el Congreso de los Diputados. En 2 minutos, luego tenemos más tiempo, en 2 minutos, por favor, explícanos cuál es el ambiente que permite, o sea, qué tipo de caos, o si no es caos, qué tipo de perversión del orden gubernamental permite que ocurran cosas como Paracuellos. En primer lugar, buenas tardes a todos. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la guerra civil, igual que la República, la Segunda República, pero sobre todo la guerra civil, no se puede entender, y sobre todo en la zona de retaguardia y también en los frentes, si no se entiende que fue una constante revolución del proletariado, que fue anarquista unas veces, el corte comunista otras veces, con lo cual se puede decir que una vez que llega el 18 de julio, lo que hay es una revolución en marcha en todos los campos y en todos los órdenes de la vida social, política, religiosa, etc. Todo esto va a estar, digamos, unido a que durante la Segunda República, sobre todo a partir del golpe del 34, es cuando los partidos de izquierda en general empiezan a montar un aparato represor que va a ir aumentando conforme va pasando los años, los meses y los años, hasta llegar al 18 de julio. Y a partir del 18 de julio, el gobierno de la República va a estar constantemente, digamos, capitaleando y, sobre todo, incitando al propio Partido Socialista, a los demás partidos, a las organizaciones sindicales, a que hagan uso de su fuerza a través de una represión, base de cuarto civil, religiosa, etc. Y en esta represión, en esta, digamos, actividad, va a entrar de lleno, sobre todo el Partido Socialista Obrero Español. Y de ahí van a surgir las checas y los centros de detención, tortura, etc. Pero todo se centra en que es una gran revolución que se quería imponer en España. La diferencia está, con eso termino, es que mientras que el Partido Comunista durante la guerra quería hacer primero ganar la guerra y después hacer la revolución, los anarquistas era al contrario, primero hacer la revolución y ganar la guerra. Quizá por eso perdieron la guerra. Muchas gracias. El profesor Luis Togores es especialista sobre todo en la guerra civil española, en el franquismo y en algunos otros temas, pero en la guerra civil española, digamos, contada cronológicamente como se hace de manera habitual. Es imposible entender la guerra civil española si no se va a las raíces, y las raíces son muy profundas. Las raíces inmediatas, no hace falta acabar mucho, la raíz que está allí mismo es el asesinato de José Calvo Sotelo, del que después hablaremos. Pero si ahondamos un poco más,
nos daremos cuenta de que el Partido Socialista, que es el gran partido de masas, es el partido revolucionario, es el partido que ordena el inicio de una guerra civil en el 34, son palabras que expresamente utiliza el Partido Socialista en las instrucciones que da a los comités provinciales y que ha custodiado durante muchos años la Fundación Pablo Iglesias y que Pío Moa publicó como apéndice en una de sus obras, por lo tanto es accesible a quien quiera. Esas instrucciones están ahí, se ha financiado a base de robar a una serie de nobles y por otras vías, se han armado hasta los dientes. Está el caso del Turquesa, supuestamente pues, son armas que tenían, que Azaña enviaba a Portugal para ayudar a organizar la revolución contra Salazar. Hay incluso fabricantes de armas en el País Vasco, una cooperativa que fabrica armas, están armados hasta los dientes, quieren organizar una guerra civil con esos términos, pero independientemente de esto, el Partido Socialista venía de una historia que podía hacer pensar en algo muy distinto durante la dictadura de Primo de Rivera, porque la dictadura de Miguel Primo de Rivera, a la que la historia yo creo que ha pintado peor de lo que se merece, resulta que contaba con el Partido Socialista no como socio, sino que es que era parte del sistema. El señor Largo Caballero, el Lenin español, era consejero de Estado. ¿Cómo es posible? Bueno, yo creo que el Partido Socialista, prácticamente desde cuando empieza a ser un partido de masas, aspira a llegar al poder por cualquier medio. En 1917 organiza la gran huelga del 17 inspirada en lo que ocurre en la Unión Soviética. De hecho, Largo Caballero, que ahora has citado, no entra en la cárcel porque en las elecciones que inmediatamente sale como diputado y por tanto el juicio que había contra él por ser inductor de la revolución queda exonerado. Y luego, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, el general tenía la idea de crear un sistema parecido al de la Restauración, bipartidista, donde un partido, digamos el de derecha, sería la Unión Patriótica del general, y luego el partido de izquierda, es decir, lo que sería Sagasta, sería el partido de Pablo Iglesias. Y el PSOE juega porque piensa que eso le va a ir bien. Y además, ¿qué es lo que saca en ese momento? Pues saca dos réditos. Uno, el Partido Comunista, que se acaba de extinguir del PSOE, Primo lo ilegaliza, porque eso pide el PSOE, y luego además el PSOE le pide que elimine, machaque, fulmine al partido de obreros que realmente tenía apoyo popular, que eran los anarquistas. Los anarquistas era el verdadero partido de izquierda en España. Pero Primo de Rivera, entre que estos eran los salvajes, eran pistoleros, etc., y el PSOE se lo pide, lo machaca. Luego, cuando ven que la dictadura ya no va a funcionar, pasan con armas en equipo a conspirar contra la monarquía. Y el siguiente capítulo es como lo que buscan es el poder. Como ven que en el sistema democrático han ganado las derechas en las elecciones del 33, pues planean dos jugadas. Uno, lo que ha estudiado Pío, que es la Revolución de Asturias del 34, que es un golpe de Estado fallido, con todas las de la ley, con la etc. Y luego, como eso también sale mal, falsean las elecciones del 36 para hacerse con el poder. Y ya piensan que con eso se van a hacer con el Estado y van a poder hacer literalmente lo que quieran. Y a partir de esas elecciones, donde, digamos, el gobierno que surge es formalmente un gobierno de republicanos burgueses, de partidos republicanos burgueses, en el que ellos no entran, lo cierto es que tienen mucho más que ministerios. Tienen, por ejemplo, la posibilidad que aprovechan de infiltrarse en los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Hace casi 20 años hicieron un encargo para escribir un libro sobre Azaña y yo lo primero que hice fue recurrir a mi amigo Pío Moa y le pedí, no sé si te acuerdas, le pedí consejo, le dije, ¿por dónde empiezo? Y él me dio un consejo que facilitó no solo el libro, sino que me facilitó la comprensión del personaje de Manuel Azaña desde el primer momento. Me dijo, te tienes que hacer con la conferencia que Manuel Azaña dio en el Ateneo de Madrid en el mes de noviembre del año 30. Y yo me leí aquella conferencia de una Azaña que no puede ni soñar que al cabo de unos meses va a ser el hombre más prestigioso de la República, no puede ni soñar que será ministro de la guerra, jefe de gobierno y presidente
de la República finalmente, ¿no? Y ahí está la exposición de alguien que comete un error que fue muy típico en los pequeños partidos burgueses, pero especialmente suyo, el error también lo comete Portela, pero sobre todo de Azaña, de creer que ellos, como son la inteligencia, ellos representan la inteligencia, ellos van a dominar a las masas, que van a ser utilizadas, los partidos de masas van a ser utilizados por estos pequeños partidos y que van a poder introducir después los males de nuevo en la caja de Pandora. Obviamente es una ingenuidad, un error y una frivolidad que pagará muy caro mucha gente. ¿Cómo es posible que personas de la cultura, eso no se lo podemos negar, de Manuel Azaña, que era especialmente frívolo, aunque también tuvo un perfil muy trágico y muy profundo cuando la guerra ya estalló? Eso sí, no lo vio hasta que ya había empezado el lanzamiento, ni una hora antes, pero tuvo que llegar aquello para que lo viera. La Asociación de Intelectuales al Servicio de la República, todas esas esperanzas que alberga respecto de la República, y sin embargo, en octubre mismo del 31, Niceto Alcalá Zamora, lo hemos sabido hace poco, porque habían desaparecido los diarios, estaba anotando ya que la República estaba muerta. ¿Cómo es posible? Bueno, hay que empezar por decir que Alcalá Zamora fue quien trajo la República y fue quien la destruyó, abriendo paso a la Revolución, en definitiva. Esto casi nunca se dice ni se entiende. Toma, coge. Digo que Alcalá Zamora fue quien trajo la República, no la trajeron las izquierdas, la trajo Alcalá Zamora, Maura, etc., con apoyo de los otros, pero quien realmente decidió aquello fueron estos. Y Alcalá Zamora fue el que destruyó la República, abriendo paso a la Revolución, con las elecciones que no tenían por qué haber ocurrido, de febrero del 36. Aparte de esto, hay que decir otra cosa, y es que el PSOE ha tenido dos épocas buenas. Una época buena fue con Primo de Rivera, se convirtió en un partido constructivo, cosa que no había sido hasta entonces, se convirtió en un partido legalista, bien, que contribuyó a la estabilidad del país y al progreso del país. Y otra época buena fue el franquismo. El franquismo, los socialistas hicieron el gran favor a los españoles de no aparecer, como quien dice, excepto, claro, los jefes que estaban en el exilio disfrutando del dinero que habían robado durante la guerra, porque robaron las puertas de una manera masiva y sistemática, y esto lo dice el propio Negrín. O sea, no es una cosa que digan sus enemigos, lo dice Negrín. Fuera de eso, el Partido Socialista, en el régimen liberal de la Restauración, fue un partido constantemente demagógico, constantemente subversivo, y que contribuyó mucho a que, en definitiva, llegara Primo de Rivera como una solución. Y luego, en la República, lo curioso del caso es que en la República era un régimen más afín que el de Primo de Rivera, en principio, al PSOE, y se convirtió enseguida en un partido subversivo. Subversivo hasta el punto de organizar la revolución, o sea, de dar dos golpes de Estado, cuando esta ley de memoria antidemocrática dice, habla de que hubo un golpe de Estado que acabó con la República. Hubo dos. Uno fue por el PSOE y los separatistas catalanes, no hay que olvidar nunca a los separatistas, en octubre del 34, y otro fue la falsificación de las elecciones, que fue otro golpe de Estado, plenamente. El lanzamiento del 18 de julio fue una respuesta a una situación, porque después de este golpe de Estado lo que hicieron los socialistas, la izquierda en general, no solo los socialistas, fue crear un régimen de terror en España, un régimen muy desorganizado, pero de terror. Y este régimen era el del Frente Popular. Y es muy importante esto porque, claro, parte de los argumentos, de la manera como se argumenta la guerra, etc., es un concurso a ver quién mató más y estas estupideces, ¿no? En las guerras se mata, pero cómo se llegó a la guerra y qué quería cada bando en la guerra, esto es lo fundamental. El PSOE, con el
Partido Comunista, anarquistas, etc. Querían una revolución que destruyese lo que había sido España siempre, culturalmente. Y los socialistas lo que querían era disgregar España, convertirla en una serie de estaditos que serían evidentemente controlados y manipulados por otras potencias un poco más serias, ¿no? Y esta es la causa profunda de la guerra del 36, porque ya en el 34 el PSOE había planeado su insurrección como guerra civil textualmente en sus textos que yo he publicado, ¿no? Y porque como aquello fracasó, el PSOE tuvo la oportunidad de corregirse y dice, no, bien, esto no es el camino, vamos a entrar en la legalidad, en una evolución, etc. No, señor, al contrario, se bolchevizó, se radicalizó más todavía y creó una situación verdaderamente feroz de odios en España. O sea, antes del 34 no funcionó porque no había el suficiente odio social en España. Pero después, utilizando un falso, digamos, relato de lo de Asturias, la represión de Asturias, que fue una represión suave en realidad, pues lo convirtieron en una especie de monstruosidades de la derecha contra los pobres mineros, contra los pobres obreros, etc., que creó un odio tremendo. Y ese odio se ve muy bien cuando el alzamiento inmediatamente desata una cantidad de crímenes de la izquierda, brutales, y también la derecha, porque efectivamente la derecha empieza con todas las garantías de perder la guerra. Y, sin embargo, claro, necesitaba, entre otras cosas, limpiar la retaguardia, por decirlo así. Es decir, en las guerras se mata, pero importa saber por qué se mata cada uno, qué defiende cada uno y cómo se ha llegado ahí. Pues, ahora abrimos debate. En las guerras se mata, lo que tiene menos explicación es lo que sucede en las represiones de retaguardia. Que en las guerras se mata es una cosa que no puede sorprender a nadie. Que se cree una red como la que había en Madrid de 345 checas, donde se tortura, donde por cierto, se detiene porque uno es católico o porque lo ha denunciado un portero porque le cae gordo. 345 checas. La mayoría de ellas controladas por el Partido Socialista. Para cuellos. La represión de retaguardia es menos explicable que el hecho de que se muera en una guerra, en combate, y es algo que, sobre lo que naturalmente el nuevo relato, esta especie de cómic que nos venden con un PSOE buenísimo y una Segunda República inmaculada, pues no contempla. La verdad es que si hubo quien creyó, sobre todo al principio de la República, hubo mucha gente, y gente con mucha valía intelectual, que creyó en la Segunda República y que albergó muchas esperanzas en la Segunda República. Lo cierto es que quien la iba a presidir durante 5 años, como decíamos antes, estaba ya anotando en su diario que esa república estaba muerta a raíz de la manera en que se trataba el tema religioso en las discusiones para la Constitución, la redacción de la Constitución, y el Partido Socialista, digámoslo ya, nunca quiso una democracia. El Partido Socialista, que tenía básicamente 3 líderes, ninguno de ellos perseguía una democracia. Otra cosa es que uno de ellos, que fue el que tuvo menos poder, Julián Besteiro, no estuviera a favor de la guerra ni a favor de incitar a la violencia. Pero, por supuesto, defendía un modelo marxista. Es más, era el mejor conocedor del marxismo teórico de los 3. En el caso de los 2 líderes que efectivamente ostentaron poder, Largo Caballero e Indalecio Prieto, nunca defendieron un sistema democrático. Y que Prieto es responsable de armar al Partido Socialista para la revolución del 34, que llamamos de Asturias porque solo triunfó allí 15 días, pero que era para toda España, lo reconoce el propio Indalecio Prieto en México en un discurso, en los años 40. Y lo reconoce y pide perdón, dice que se arrepiente y que no lo tiene como orgullo haber sido el que lo ha organizado. Este era un líder socialista.
Nunca el Partido Socialista defendió los valores democráticos. Lo que sí hizo fue provocar una revolución con explícitamente intención de guerra civil. Lo que sí hizo fue apresurar cuando se obtiene de modo fraudulento la mayoría del Frente Popular. La mayoría seguramente sí se tenía, lo que no se tenía era la desbordante, la inmensa y absolutísima mayoría de escaños. Y la mayoría era por un margen muy pequeño, que conste. Pero bueno, a lo que iba. Lo que sucede en esos meses de mayo, que es lo que os propongo que hablemos, es un partido socialista que acaba metido, sus militantes están en la camioneta 17 que sale del cuartel de Pontejos el 13 de mayo del 36, están mezclados con guardias de asalto y con un guardia civil que extrañamente es el responsable del operativo. Hay unos 18 agentes, pero hay varios allí que no son agentes, son militantes socialistas, de las juventudes socialistas, y que lo primero que hacen cuando detiene a Calvo Sotelo, líder de la oposición, es descerrajarle 2 tiros en la nuca. Este es un legado del Partido Socialista. Y la causa inmediata de la guerra civil. La inmediata. Bueno, yo lo que os propongo es, como tema, ¿cómo es posible que el Partido Socialista... ¿Es que no hay ningún poder o es que los que tienen el poder oficialmente dejan hacer? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista se infiltre a los cuerpos y fuerzas de seguridad? Entonces lo se llamaba así, las fuerzas de orden público, porque eso es lo que después muchos de los que lo protagonizan reconocen que es lo que acabó con toda la legitimidad de la República. Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que antes me he referido a lo que fue una revolución, pero esa revolución tenía un componente que era la masonería. Hablando de checas, en Madrid hubo una checa, la calle Marqués de Cubas, que estaba regida por masones, por ejemplo. Esa revolución que empieza con el asesinato de Calvo Sotelo y que el Partido Socialista Obrero Español va a estar siempre pivotando y vigilando y controlando lo que fue toda la represión del año 36 y parte del 37, aunque fue toda la guerra, pero fundamentalmente esos periodos. Digamos que el Partido Socialista, en 3 periodos distintos durante el año 36, tiene 3 cometidos distintos. La represión en Madrid, que empieza el 18 de julio, tiene una primera parte que va a durar hasta el 4 de agosto del 36, no había pasado un día. Esa fecha es la que va a marcar, digamos, la autenticidad de lo que se demuestra en todos los documentos cuando se estudian a fondo relacionados con el Partido Socialista. ¿Por qué es el Partido Socialista el que va a crear el día, como he dicho, el 4 de agosto del 36, el Comité Provincial de Investigación Pública? Es decir, el aparato represor, que va a tener una serie de organizaciones, una serie de logísticas, etc. Hasta el 4 de agosto del 36 es lo que los especialistas llaman la represión incontrolada. Pero siempre está el Partido Socialista a la cabeza. El presidente del gobierno era José Giral. A partir del 4 de agosto hasta el 7 de noviembre del 36 es lo que es la represión sistemática. Lo único que ocurre es que a partir del 4 de septiembre del 36, que es cuando Largo Caballero sustituye a Giral y es nombrado presidente del gobierno, aumenta todo ese aparato represivo y, sobre todo, relacionado con el tema de las checas, es cuando él pone orden solo en las checas oficiales y las que dependían del Partido Socialista. El resto no, siguen andando por libre. Porque con respecto a las checas, para que no se me olvide, hay que tener en cuenta que eran como vasos comunicantes, es decir, eran locales, habitáculos, conventos que se habían incautado en la guerra, pero que ya existían durante la Segunda República. Por ejemplo, el Partido Comunista tenía, a partir del 18 de julio y antes de la guerra, tenía Madrid dividido en sectores como en barrios.
y se llamaban radios comunistas. La CNT, los anarquistas, tenían los ateneos libertarios, que ya existían en la República, pero que muchos locales de esos ateneos libertarios, que eran talleres, como ahora les llaman los antisistema, pues eran los centros de reclutamiento y de tortura o de detención. Y el Partido Socialista tenía las sucursales de las casas del pueblo, de la Casa del Pueblo. Y además, no solamente eso, sino que tenían los círculos socialistas, que eran aquellos locales o conventos o colegios que se habían incautado a partir del 18 de junio. Todo eso llega hasta el 7 de noviembre, como he dicho hace un momento. Hasta ese momento, la represión es sistemática. A partir del 7 de noviembre, que es cuando empiezan las matanzas de Corracuellos, hasta prácticamente el final de la guerra, es una represión que va alternándose en función de qué fuerza va ejerciendo sobre el Partido Socialista el Partido Comunista. Porque hay que tener en cuenta otra cosa, igual hay que tener en cuenta muchas cosas, y es que conforme va avanzando la guerra desde el 18 de julio, el Partido Comunista va cogiendo cada vez más fuerza y más influencia. ¿Sobre quién? Sobre todo sobre el Partido Socialista. Hasta que llega un momento en que lo tiene controlado. Es más, hay veces que controla hasta la CNT. Y ese Partido Comunista que va a ir increciendo va en detrimento de las actuaciones del Partido Socialista, que cada vez se va haciendo más, títere o convirtiéndose en una sucursal del Partido Comunista. Prácticamente ahora pasa algo parecido con Podemos y el Partido Socialista. Es decir, no hay nada nuevo. Conclusión. Toda esta represión, que es lo más duro durante el año 36, está capitaneada y casi siempre por el Partido Socialista. Y hay una figura muy importante, que fue el ministro de la Gobernación, Ángel Garza Gago, masón. Es decir, el tema de la masonería, que se nos pierde muchas veces, es muy importante porque viene a ser el pegamento que une al Partido Socialista, al Partido Comunista, y a veces a Izquierda Republicana, esos partidos republicanos. Pero sobre todo, esa fue, en síntesis, más o menos, en cómo se puede estudiar la represión en Madrid y que fue extensiva a muchas ciudades de la zona republicana conforme avanzaba la historia. Me gustaría que Javier nos explicara, si puede ser, el encadenamiento de acción-reacción que conduce al asesinato de Carlos. Sí, me habías hecho esa pregunta al inicio y quedó sin contestar. Hay quien compara el crimen del teniente Castillo con la muerte de Carlos Sotelo. Y aquí hay que irnos al 5º aniversario de la Segunda República, al 14 de abril de 1936. Ahí se ve una gran manifestación, un desfile militar, Manuel Azaña lo presidía. Y ahí el teniente Castillo manda a disparar sobre parte de la gente que estaba quejándose y ahí muere un guardia civil que es Anastasio de los Reyes. Al día siguiente Anastasio de los Reyes es enterrado y hay una gran muchedumbre que va al sepelio de Anastasio de los Reyes. El teniente Castillo manda a disparar y ahí mueren 5 personas, son asesinadas 5 personas, se dispara contra la muchedumbre que estaba desarmada y ahí mueren, entre ellos, muere Andrés Salmeria, que era el primo de José Antonio Primo de Rivera. Pero el día anterior, el día 14, el 14 o el 15, no sé si le entierra a Anastasio de los Reyes, hay un estudiante tradicionalista, José Luis Yaguno, que es herido gravemente por el teniente Castillo. Por él directamente. Por él directamente. Y eso genera, entre la muerte del primo de José Antonio y el atentado, vamos, no llega a morir, queda muy mal herido el joven tradicionalista José Luis Yaguno, y eso motiva que sea asesinado el teniente Castillo a las 9:30 de la noche en la calle Figueroa, en su domicilio, es asesinado, y esa misma noche, a las 9:30 del día 12 de julio, se llama al padre de José Luis Yaguno y le dice: su hijo ha sido vengado. Los amigos de Castillo acuden a la Dirección General de Seguridad y piden las direcciones de líderes de la derecha. Hablamos que van guardia de asalto, un guardia civil y militantes socialistas. Entre estos militantes socialistas que intervienen en el asesinato de Carlos Sotelo, se ha hablado poco, está el novio de la hija de Largo Caballero. Es decir, uno de los
uno de los que está en ese atentado, y hay escolta de Margarita Nelken y escoltas de Indalecio Prieto. Indalecio Prieto creo que es el autor intelectual de este crimen de Estado. Digo crimen de Estado porque es militante, pero hay fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y se decide asesinar a Goicoechea, no está en su domicilio. Luego van a por Ginrones, tampoco está en su domicilio. Ginrones vivía en la calle Velázquez, en la calle Serrano, perdón, y tenía la dirección que pilla muy cerca, es paralela, de Carlos Sotelo, que vivía en Velázquez 89, si no me equivoco. Y a eso, a las 2:30 de la mañana, le sacan de su domicilio, ya lo ha contado Juan Carlos, y eso precipita unos acontecimientos, hace que Franco se suba al lanzamiento, que Franco fue el último en sumarse porque sabía que era muy complicado, sabía que el ejército estaba muy dividido, pero la suerte ya estaba echada. ¿Qué significa? Yo estuve en el Parlamento hace relativamente poco y mi sorpresa es encontrar un busto de Indalecio Prieto, cosa que me llamó poderosamente la atención. Digo, bueno, yo a este sujeto le considero el autor intelectual de un compañero, porque hay que recordar que Carlos Sotelo era también diputado. Pregunté por un cuadro o un busto de Carlos Sotelo y resulta que la víctima, el asesinado, no tenía ningún busto y sí lo tenía al que yo considero el autor material, el autor intelectual de la muerte de Carlos Sotelo. Una pregunta para Pío Moa, porque precisamente el tema de la responsabilidad de Indalecio Prieto es peliagudo. Es decir, tenemos el hecho incontestable de que hay miembros de su escolta en el grupo que mata a Carlos Sotelo, eso es indiscutible, la motorizada se llama. Tenemos claro que hay una escolta personal de Margarita Nelken, que es uña y carne con Indalecio Prieto. Sabemos que al asesino material y al jefe del grupo los esconde en su casa, los esconde Margarita Nelken, pero tanto como decir que Indalecio Prieto es el autor intelectual exigiría tener certeza, y yo creo que no existe esa certeza, de que él da esa orden. En todo caso, lo que es seguro es que sí sabe quién ha sido muy rápidamente. Los que matan a Calvo Sotelo se lo cuentan al día siguiente a Zugazagoiti. Un segundín, si me permitís, Pío. En el entierro de Calvo Sotelo son asesinadas 4 personas. Calvo Sotelo muere el 13 de junio, el 14 de junio son asesinados en el entierro 4 personas. En el entierro de Anastasio de los Reyes son asesinadas 5 personas. Es decir, que ni siquiera podías ir al entierro a hacer un homenaje a la víctima. Bien, la cuestión es responsabilidad de Indalecio Prieto en el crimen y, en todo caso, si no es un conocimiento previo, lo que sí es un conocimiento inmediato de que el crimen se ha producido y la decisión de no investigarlo, la decisión de detener a gente del partido del asesinado, de Renovación Española, a gente de Falange e incluso a gente de la CEDA. Es ese aquietarse, es esa, ¿cómo te diría? Es el escarnio sobre, una vez has matado encima el escarnio de no investigar, lo que hace inevitable el estallido de la guerra, porque incluso después del crimen, según han declarado algunos de los personajes que protagonizaron el alzamiento, incluso después del crimen, si se hubiera advertido una disposición del gobierno de Casares Quiroga a investigar, pues, aún, pero no hubo tal disposición. Casares Quiroga salta y se queda el presidente del Consejo de Ministros, Martínez Barrero, durante un día, que dedica a llamar, pero ya ha estallado, el lanzamiento ya ha empezado. Luis, Sí. Bueno, yo llamo Luis a Pío. Luis, ¿lo sabe o no lo sabe? Vamos a ver, Prieto no estaba en condiciones de dar la orden concreta, pero seguramente había dado alguna orden para, en caso de que ocurriera alguna acción más de la derecha, de la Falange sobre todo, pues replicar con la máxima ferocidad. Y la máxima ferocidad era liquidar a Calvo Sotelo, posiblemente a Gil Robles y alguno más. Eso estoy seguro de que lo hizo, de que ellos tenían la consigna.
no tenían la orden concreta, porque Prieto ni siquiera estaba en Madrid entonces, no tenían la orden concreta matar a Carlos Sotelo, pero tenían la orden indudable de escalar la violencia. De escalar al máximo la violencia por una razón muy sencilla también. Porque Prieto había hablado con Casares y Casares le decía que no se preocupara, que todos los preparativos para la rebelión de la derecha estaban controlados. Iba a pasar como cuando lo de Sanjurjo. Y Prieto decía que no, que de ninguna manera, que eso había que liquidarlo ya de entrada, hacerlo saltar como fuera, cuanto antes. Esa era la política de Prieto, no lo olvidemos. Otro aspecto también de la responsabilidad de Prieto es que su gente fue la que robó el sumario. Es decir, que Prieto estaba detrás es indiscutible. Y estaba detrás porque quería que estallara cuanto antes, porque estaba seguro de que lo iban a aplastar. Es más, empieza efectivamente la rebelión de los nacionales y Prieto dice, bueno, estos están locos. No tienen ninguna posibilidad de ganar porque el dinero, las armas, todo lo tenemos nosotros. Y era verdad. Se equivocó en eso, pero tenía verdad. Como decía Napoleón, dice él, las guerras ganan con dinero, dinero y más dinero. ¿Quién tiene dinero aquí somos nosotros? Y era cierto, pero perdieron. El caso es que Prieto indudablemente estaba detrás, pero es muy interesante que el gobierno equiparase lo de Castillo con lo de Carlos Sotelo. Vamos a ver, lo de Castillo se puede decir es un acto de un grupo terrorista. Lo de Carlos Sotelo es un acto de la policía, de milicianos, etcétera, que son otro grupo terrorista. Es decir, después de las elecciones de febrero, después de que ya se afianza el nuevo régimen, un régimen de Frente Popular que ya no es la República, pues se crea un sistema de terror en el cual las fuerzas de seguridad se convierten en grupos terroristas. No todas ellas, claro está, no todos ellos, pero los más significativos, los más activos lo hacen. Cuando son asesinadas personas de derecha, lo que se investiga es al entorno de la gente de derecha, no a los autores, que todo el mundo sabe quiénes son o quiénes pueden ser. Entonces, estamos en un régimen de terror que se está implantando, que tiene muchas manifestaciones. Salvador de Madariaga y otros muchos lo han descrito muy bien, ¿no? La derecha en general trata de mantener la legalidad como sea durante un tiempo. El propio Carlos Sotelo dice, esta situación no puede durar mucho más. Tienen ustedes que reprimir a este terror que se está extendiendo. Los otros se ríen de él abiertamente en el Parlamento. El mismo Prieto dice, esta situación no puede continuar mucho. O sea, la revolución o llega a algo en concreto, o no puede ser esta situación revolucionaria, pero inconcreta, que no se sabe por dónde va a salir, que son crímenes, que son robos, que son de todo, y eso lo dice el propio Prieto. Pero no porque Prieto fuera partidario de la legalidad, sino porque Prieto era partidario de provocar cuanto antes el estallido, porque estaba seguro de que iban a ganar. Conviene tener todos estos detalles en cuenta, porque si no, no se entiende nada. Y repito, la cuestión principal aquí es que había un Frente Popular compuesto fundamentalmente de marxistas y separatistas, más anarquistas y republicanos que hacían el papel un poco de comparsas, porque no tenían la verdadera fuerza en absoluto. Por consiguiente, lo que se jugaba era si España se iba a desintegrar, por una parte, y si España iba a ser, la cultura tradicional, lo que había sido siempre España, la España histórica, pues iba a derivar en un régimen al estilo soviético. Que eso era abiertamente lo que decían comunistas, socialistas y, en cierto modo, aceptaban los republicanos, los propios republicanos, ¿no? Azaña, como decía de Azaña en esa conferencia, poco antes de comenzar la República, en esa conferencia traza un programa de acción y lo cumple. Ese programa era muy simple. La inteligencia republicana, que eran ellos, iba a dirigir a las amplias masas populares, vamos a decir, en la máxima rebeldía, y las iba a dirigir pues, hacia una España superior, decía la España superior, que no tenía nada que ver con lo anterior. Él hablaba de un proceso de demoliciones, había que demoler la España tradicional, ¿no? Y eso fue lo que hizo al final. Y en lugar de ser la inteligencia, supuesta inteligencia,
la que arrastrase a las masas, fueron las masas, los partidos de masas, los dirigentes, los que arrastraron a esa supuesta inteligencia. Además, el propio Azaña explica muy bien cuál es la inteligencia de Largo. En sus diarios, nadie ha explicado mejor lo que era aquello que Azaña. Decía, estos botarates, estos loquinarios, decía de ellos mismos. Dice, solo son capaces de una política, como decía, de incompetente, tabernaria, de botín y codicia, sin ninguna idea alta. Es que eso dice Azaña de ellos mismos. Azaña consideraba que la inteligencia era él solo, claro. Pero quería, ampliando un poco el rango temporal que nos hemos marcado, pero es importante que Luis Togores nos explique algo que también es característico y sello del Partido Socialista Obrero Español y que la gente no conoce y debe conocer, que es que cuando termina la guerra se llevan un montón de oro, entre otros de origen del Museo Arqueológico Nacional, monedas de valor incalculable que ellos funden haciéndoles perder miles de veces su valor para que no se localice el origen, lo meten en un barco que es el Vita y empieza una especie de rebatiña entre dos líderes socialistas, uno que es el presidente del gobierno, que es Negrín, y otro que es Indalecio Prieto. Prieto, más listo que Negrín, se acaba haciendo con el oro del Vita en México, pero lo que hay antes de eso y después de eso es una cosa espantosa para quien tenga, para quien conserve todavía una cierta fe en que el Partido Socialista era un partido respetable, porque ese dinero era supuestamente para ayudar a los refugiados españoles. ¿Qué pasa con ese dinero? Vamos a ver, la guerra civil realmente la pierden en Teruel. Todos tenemos la idea de que el Ebro es el momento determinante, ¿no? Pero la guerra la pierden en Teruel y hay ya Azaña, Rojo, etcétera, que la guerra está perdida. La única esperanza es que la guerra mundial llegue y pueda entrar. A partir de ese momento, pues en cierta forma el Partido Socialista y los comunistas van buscando la salida. El oro de Moscú, es decir, que España era uno de los países con las mayores reservas de oro del mundo, realmente no se pierde. Es decir, lo que se emplea es para pagar el armamento fundamentalmente soviético, francés o polaco que se compra en la República. Por cierto, alguno de ellos absolutamente inútil y de muy mala calidad, pero se paga en metálico. Los nacionales hacen todo lo contrario. Los nacionales, el armamento que viene para financiar la guerra, digamos, para que puedan combatir, es fundamentalmente armamento alemán y armamento italiano y norteamericano, porque Ford era un hombre muy proclive y muy aficionado al Tercer Reich, que lo hace a crédito, confiando que si gana la guerra lo pagarán, pero que si la pierden lo perderían, digamos, los réditos. Ese oro se pierde y entonces lo que empieza es la rebatiña final. Que es, ¿dónde sale ese oro que hablabas? Bueno, se vacían todas las cajas de caudales de particulares, se bajan las joyas, mientras que en España y Franco las señoras se quitaban los anillos para que hubiese oro, en la España republicana se vacían las cajas de caudales, se saquean casas particulares, el museo arqueológico, incluso se sacan unos cuadros del Prado que se intentan vender para financiar la guerra, y ese dinero al final, que es un montante bastante importante, porque realmente es el dinero de los particulares que han caído en zona republicana, es el que lleva el Vita que se va a México. Y allí, en vez de lo que tú decías, repartírselo entre el exilio republicano que tenía que vivir, se lo quedan unos cuantos que viven a Puerto del Rey. Básicamente Prieto es el y su núcleo, que sea el gobierno de la República del Exilio, que viven realmente muy bien. Con lo cual, bueno, pierden la guerra, pero los que tenían que seguir viviendo del cuento, pues van a seguir viviendo a costa, pues probablemente, de las cajas de caudales de algunos de los abuelos de los que estamos aquí, que les vaciaron del Banco de España y del otro Banco de Madrid, que los metieron y se lo llevaron ahí. Se fundieron todo el patrimonio arqueológico. Yo digo que la última jugada era vender los cuadros del Prado, lo que pasa es que no salió la jugada, que eso lo recuperaron luego los nacionales. Pero también está con la idea de salvar ese patrimonio, que han hecho alguna película horrible diciendo que la idea era venderlo para tener más dinero, bueno, para o finalizar la guerra o vivir en el exterior. Lo que está claro es que Negrín quiere prolongar la guerra para que conecte con lo que ya se ve que va a ser una guerra a nivel europeo, guerra mundial, mientras que hay otra parte, el Partido Socialista,
y el resto de la izquierda, que quiere detener aquello cuanto antes. Es importante recordar que el Partido Socialista Obrero Español se enfrenta entre sí, junto con otros aliados, en una guerra dentro de la guerra, que es la que permite que los nacionales entren en Madrid sin pegar un tiro. ¿Por qué? Porque hay una guerra civil dentro de la guerra. Pero yo te señalaría una cosa que muchas veces no se recuerda. La República sigue asesinando hasta el último día. Cuando la guerra está perdida, que ya no tendría sentido seguir la represión, la República sigue asesinando. Y hay un ejemplo que seguro que todos ustedes conocen, la famosa novela de Soldado de Salamina. Sánchez Mazas, en los últimos días de la guerra, lo sacan para fusilarle. Y gracias, precisamente, a un miliciano que probablemente está haciendo la guerra, porque le ha tocado ahí, que comprende que aquello no tiene ninguna lógica, fusilar a unos señores para luego, unos días después, cruzar la frontera. Y se salva. Pero hasta el último día, la República está haciendo la revolución, porque piensan que más tarde o más temprano iban a volver y todo lo que limpien ya se ha limpiado, y a la segunda vuelta, que no se produjo, bueno, se está produciendo, pues iban a estar hecho esa limpia hecha. Muy bien. ¿Te querías apuntar? Sí. Es que me ha llamado Ramón Tamames. Ah, perdón. Y entonces es solamente por aquí. Él se equivocó y se dio a la Academia de Ciencias Morales. Y entonces allí resulta que era la necrológica de Juan Velarde y no se ha podido dar. Entonces pide disculpas. Vale. Es una lástima, pero lo entendemos. Y otro día contaremos con eso. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a ver. Aquí se ha hablado de varios temas. Yo quisiera decir varias cosas y puntualizar varias cosas. Cuando ha empezado la guerra, hay partidos políticos que lo que hacen, entre otras cosas, es incautarse de los locales de los partidos de derecha. Por ejemplo, Acción Popular estaba en la calle Sacaron número 6 en el primer piso. En el segundo piso estaba la sede de Renovación Española. En Marqués de Riscal estaba la de Falange y del Tire un poco más arriba. Es decir, se incautan no solamente de las sedes, sino de los ficheros. ¿Eso qué significa? Que van a ir a las casas directamente a detener a la gente. Entre esos ficheros están también todas las fichas de la Dirección General de Seguridad de la calle Víctor Hugo, que había sido utilizada durante toda la República. Pero los anarquistas, en complicidad con los socialistas, pero no dejan entrar a los comunistas, se incautan de todo el archivo de las fichas policiales de la Dirección General de Seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a lo largo del 36 va a haber mucha gente detenida. Unos van a pasar por las checas, otros no, otros pasan por las checas y van a ir a cárceles, unos van a ser asesinados posteriormente y otros no. Y entre los que pasan por cárceles detenidos por milicianos o por otros partidos en sus casas o en las calles, donde sea, que van a estar en las cárceles, sobre todo en la Modelo, y que en teoría van a ser asesinados en Paracuellos, pero que no lo van a hacer. Hay dos grupos fundamentales. Uno es mayoritariamente los militares retirados por la ley de Azaña, que cuando llega la guerra a finales de julio del 36 o primeros de agosto, o ellos mismos o a través de sus ayudantes mandan un escrito al Ministerio de la Guerra firmando su adhesión a la República. Y otro grupo es los guardias de asalto. Entre los guardias de asalto, va a haber algunos, va a haber bastantes que van a terminar en Paracuellos, pero hay otro grupo que se va a salvar y que en algunas documentaciones también figuran en Paracuellos, pero no están. Tanto los militares que he citado antes como los guardias de asalto se van a salvar de las sacas de Paracuellos y van a terminar, como casi todos, en la prisión de hombres de Alcalá de Henares. Allí van a ser juzgados durante la primavera del año 37 a través de los tribunales de urgencia. Y están sus declaraciones. Y hay dos declaraciones de dos guardias de asalto que dicen que el ideólogo del asesinato de Claro Sotelo fue Indalecio Prieto. Por ejemplo. Otro ejemplo. De todos aquellos tradicionalistas, falangistas,
etcétera, que asisten al entierro de Carlos Sotelo y que antes de la guerra, cuando vienen después, suben por la calle Alcalá, procedente del cementerio, y son atacados por disparan de Castillo, disparan y tal. Muchos se van a salvar, pero a lo largo de la guerra, sobre todo en el 36, muchos van a ser detenidos. Por esos ficheros, porque van a ir a sus casas, como he dicho antes. Y sobre todo, en las checas o en los comités o en la Dirección General de Seguridad, lo que les preguntan fundamentalmente son estas tres preguntas. ¿Usted qué votó en el año 34? ¿Usted es de Falange? ¿Usted es de tradicionalista? Generalmente lo negaban, pero tenían la ficha donde lo ponían, porque estaba su tarjeta de adhesión y la cuota que pagaba. Sí. Con lo cual, todo esto demuestra hasta qué punto toda esa represión estaba organizada. Pero no solamente organizada, es que necesitaba una logística detrás. Y toda esa logística se demuestra perfectamente porque, por ejemplo, hace falta gasolina, hacía falta gente que tuviera conductores o choferes, como se decía entonces, para llevar a la gente. Es decir, todo lo que se ha dicho aquí hace un momento está súper demostrado en base documental y además explica todas estas cosas que tanto los contertulios han estado diciendo anteriormente. Gracias. Hay un fenómeno que es... Sí, ahora hablará Vimois, pero déjame que matice algo. Hay un fenómeno en el que no se repara, que es que junto al desconocimiento de la historia impulsado por los gobiernos desde Zapatero hasta Sánchez, hay una historiografía que estos no desconocen la historia, estos la conocen perfectamente, que siguen insistiendo en que estos casos terribles de represión de retaguardia son cosas de descontrolados. Entonces, la tesis de los descontrolados es una tesis particularmente infame. Me gustaría que hablaras de esto si puedes, pero solo pongo un pequeño ejemplo de lo que pasa con las listas negras. Cuando muere Carlos Sotelo, va mucha gente a dar sus condolencias, a ofrecer sus respetos y se pone en una multitud de gente y se coloca en la portería, en la calle Velázquez, un libro, pliegos, como si ponemos en los funerales. Estos pliegos se utilizan después para ir a buscar y matar a los que han firmado. Luis. Sí. Bueno, quiero decir que a menudo nos perdemos en detalles, y esto es muy propio de cierta historiografía, que es muy detallista, pero los árboles no le dejan ver el bosque. Y una prueba de ello es que se sigue hablando de bando republicano o de los republicanos después de las elecciones del 36. Las elecciones del 36 liquidan la República. Como he dicho, ha habido dos golpes de Estado, uno del 34 que deja a la República mal herida y otro, las elecciones del 36, cuyo responsable final es Alcalá Zamora, que esas elecciones destruyen por completo la República. Lo que hay es un frente popular. Stanley Payne y otros lo han llamado Tercera República, pero no se le puede llamar así tampoco porque no es un régimen que se consolide, porque efectivamente da lugar a la guerra y la pierde. Por consiguiente, es un régimen extraño de frente popular cuyos elementos principales, como digo, son marxistas y separatistas. Y solo este hecho nos indica lo que fue la guerra, la causa de la guerra y lo que defendía cada uno en la guerra. Hay que partir de ahí. En cuanto a la represión de retaguardia, es que fue una guerra revolucionaria. Las guerras revolucionarias se matan mucho en la retaguardia, siempre ha ocurrido así. Hay muchas víctimas civiles en general, ¿no? Pero no es lo mismo la represión de los nacionales que la del Frente Popular. El Frente Popular consideraba que iba a ganar la guerra, estaban convencidos. Esto fue una de las causas de que la perdieran, porque empezaron ya a pelearse entre ellos a ver quién se quedaba con la tajada del león. Pero estaban seguros y veían que era la gran ocasión revolucionaria de destruir por completo la base humana de la derecha, vamos a decir, sus dirigentes, sus personas significadas, etc., ¿no? La Margarita Nelken llegó a decir que
se había fracasado porque la revolución se hace con sangre o algo así, con terror, y no hubo bastante terror, algo así. Esta era la idea que tenían en la mente muchísima gente de todo esto. La represión de retaguardia por parte de los nacionales nace de una situación en que les va a ser muy difícil ganar la guerra. Les va a ser extremadamente difícil ganar la guerra. Y por consiguiente lo que hay que hacer es limpiar la retaguardia como sea, para no tener a sus espaldas una, vamos a decir, una quinta columna al revés, que les destrozara, ¿no? Luego hay otra diferencia importante, y es la crueldad. La crueldad de la represión del Frente Popular no tiene parangón, o sea, en los nacionales. Voy a poner un ejemplo que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, el que fue fiscal de la República y que, pues, en fin, acusó a Largo Caballero, después de lo del 34, hizo la acusación. Largo Caballero fue absuelto, lo cual revela qué clase de justicia había entonces, ¿no? Largo Caballero fue absuelto. Bueno, pues llega la guerra del 36 y a este hombre pues lo van a buscar a su casa. Tiene 3 hijos de 17, 19, 21 años o algo así. Los van asesinando delante del padre. Delante del padre y empezando por el más joven. Uno, otro, y al final matan al padre. Los meten a todos en un carro y los llevan a su casa para que la mujer los vea. Este es un tipo de canalladas que fue muy frecuente en el Frente Popular. Y hay otra diferencia importante, y es que los nacionales no, digamos, no se mataron entre ellos, pero el Frente Popular sí. El Frente Popular, hay que reconocer una cosa, y es que el único partido serio que había en él era el Partido Comunista. El Partido Comunista era el que vio claro, primero, que la guerra iba a durar, segundo, que la cuestión de las milicias era una tontería y que había que crear un ejército regular en forma, y fue el único que se dio cuenta de que la gente que tenía a su alrededor, los partidos del Frente Popular, era una panda de mangantes, bueno, entre mangantes, empezando por los socialistas, ¿no? Entre gente muy poco seria, muy poco de fiar. Y para eso siguió una política muy inteligente, y eso fue lo que hizo que la guerra durase 3 años, porque de otra manera en 6 meses habría acabado. Se dio cuenta de que a esta gente había, por una parte, que unirla, o sea, la política de Frente Popular, insistían siempre en el Frente Popular, el Frente de Todos, el Frente Antifascista, etc. Y al mismo tiempo, en fin, los metía en vereda. Porque mira que eran gente como lo que decía Azaña, efectivamente, eran gente muy poco seria. Y entonces esto es necesario, por una parte, halagarles, por una parte, tratar de unirles, y por otra parte, sacudirles. Entonces hubo una represión, la represión de retaguardia dentro del Frente Popular causó probablemente miles de víctimas entre el propio Frente Popular, sobre todo de los comunistas contra los otros, pero también de los anarquistas, porque entre ellos se asesinaron también abundantemente, y en fin, cuando llega el final de la guerra, pues es una guerra entre ellos mismos. ¿Por qué? Claro, estaba perdida, los comunistas decían hay que aguantar como sea, porque pronto empezará la Segunda Guerra Mundial. Y Negrín, la guerra mundial, y Negrín. Pero otros dicen, no, esto está perdido, y es más, estaban muy asustados con los comunistas, tenían una experiencia de ellos durante la guerra, dicen, entre Franco y Stalin, pues mejor Franco. Ahí está Besteiro, y está casado y peleando mera. Yo, si me permitís, el profesor Togolés ha dicho que efectivamente hasta el último día estuvieron asesinando. Hay que recordar que casi 7.000 religiosos, ni en tiempo de Nerón ni de Calígula, se llegó a tal grado de sadismo ni de persecución religiosa como la vivida aquí en España. También es curioso que cuando se libera Barcelona, en el año 39, también se entra sin pegar un solo tiro, y como bien decía el profesor Togolés, fue una asesinato hasta el último día, hasta cruzar la frontera. En Madrid pasó exactamente lo mismo, y también cabe recordar que la mayoría de los dirigentes, excepto Julián Besteiro, todos se habían largado. Decían al pueblo español que no pasen, seguirnos matando, pero avisarnos si esto cambia, porque se habían largado absolutamente todos. Comentaba Espeleta, las elecciones eran en el 33,
el 19 de noviembre del 33, la primera vuelta y el 3 de diciembre del 33, vamos, luego se hace efectivo el 34 el resultado. Y luego hay un tema que también se está comentando aquí, que era el tema de la guerra civil. No les hubiese servido absolutamente de nada, entre otras cosas porque había un pacto entre Stalin y Hitler, el pacto de Ribbentrop-Molotov, por lo cual tengo yo muchas dudas de que el haber alargado la guerra eso hubiese favorecido al bando del Frente Popular, porque efectivamente hay que ser muy concisos, ya no era la República, ya era el bando del Frente Popular, no era una república sovietizante en lo que se había convertido, pero que no les hubiese servido absolutamente de nada porque había un pacto entre Alemania y la Unión Soviética, con lo cual, y eso que lo intentaron luego con el Maquis, pero también es el profesor Togóes, que intentaban alargar la guerra y luego efectivamente en los 40 intentaron volver a reeditarla y el pueblo español estaba, más que le pese al mundo, absolutamente reconciliado. O sea, hay un matiz que también es importante. El pueblo español se reconcilió en el 40, y en 40 al 45 se reconcilió, que es cuando acaba toda la represión en el bando nacional, la represión lógica y el ajuste de cuentas con los criminales, porque las barbaridades que decía Piomoa fueron brutales. Por aclarar cifras sobre las que también se miente mucho y se exagera. Yo hace poco oía en un documental a un supuesto historiador diciendo que en Guernica habían matado a más de 3.000 personas, 126 fueron. Es decir, ese es un poco el rigor de esta gente, ¿no? Hay 192.000 condenas a muerte al fin de la guerra, es decir, los perdedores, digamos, 192.000 condenas a muerte, se ejecutan 23.500 y el hecho es que habiendo condenas cadenas perpetuas incontables, el hecho es que en el año 45 las cárceles de España están prácticamente vacías, si no vacías. Esto sumémoslo al hecho de que España se reconcilia consigo misma al punto que el Partido Comunista de España en el año 56 está pidiendo la reconciliación nacional, que luego hay la transición. Es que están juntos, es que la pasionaria viene a España y preside la mesa de edad en el Congreso. Es que gente que se ha matado se mira a la cara y se ve allí la transición. Luego el largo felipismo, que es un régimen del Partido Socialista gobernado por un señor que no quiere ni oír hablar del pasado del Partido Socialista porque lo conoce. Y además porque se ha opuesto al PSOE antiguo, el que representaba Rodolfo Llopis, como secretario general en el exilio. Él y Alfonso Guerra los vencen y crean una cosa nueva, que sí se puede llamar socialdemócrata. De ahí viene la extrañeza de lo extemporáneo de que Zapatero se saque de la manga que el régimen constitucional del 78 entronca con la Segunda República, algo que no solo es mentira, sino que si fuera cierto sería el fin de la monarquía española directamente, y en segundo lugar que Sánchez lleve eso mucho más allá, él siempre va más allá, y directamente pretenda prohibir esto. Por eso hacemos actos como este. Hacemos actos como este porque cuando nos quieren prohibir algo, lo vamos a decir todavía más fuerte, por sistema. ¿Quiénes eran los chiribís, profesor? Bueno, vamos a ver. En el periodo entre guerras, todos los partidos de extrema izquierda o extrema derecha, como la manera, tenían milicias políticas. Unas milicias políticas de una sociedad que había vivido la Primera Guerra Mundial y que tenía una experiencia, vamos a hablar de violencia a flor de piel. Y el Partido Socialista tenía sus milicias. Iban con camisa roja, desfilaban por Madrid, con banderas, y que si nosotros les quitásemos las banderas y dijésemos que eran los SA de Hitler, perfectamente. Esos chivis es los que hacían los atentados, hacían maniobras en la casa de campo, iban a Manzanares a pasar los fines de semana y hacían instrucción. Tenían paramilitares armados. Entrenados por oficiales del Ejército y de la Guardia Civil y de asalto, como los que asesinan a Carlos Sotelo, porque eran una milicia política que se entrenaba para que no volviese a pasar del 34. Es decir, para si había una vuelta a la tortilla, estar mejor preparados que el 34, porque el 34 la cosa no salió bien. Esos eran los chivis. Gente que eran los pistoleros que asesinaban por las calles. Siempre se habla de los pistoleros de Falange. Vamos a ver. Falange al principio, José Antonio da orden de que no se devuelvan los asesinatos.
Y de hecho, en la prensa española se reían de los falangistas y los llamaban franciscanistas, hasta que Juan Cuéllar, asesinado por Rico, ¿no? Sí, por Paquita Rico. Por Paquita Rico, que además le asesinan en Manzanares porque él va ahí y está la milicia socialista, descubriendo el falangista, lo asesinan a tiros y a navajazos, y Juanita Rico primero le rompe un botijo en la cabeza y luego se mea encima. Un compañero suyo que le va a salvarse llega a Madrid, que entonces está relativamente lejos, habla con Ansaldo y Ansaldo dice: se acabó ya, a José Antonio ni caso, vamos a empezar las represalias. Y cuando Paquita Rico baja del autobús de donde venía de Manzanares, se produce el primer atentado de Falange. ¿Quiénes son? Porque hay una milicia anarquista, los pistoleros de siempre, los que se habían peleado con la sindical, y los chiribis, que son los que controlan las calles, y las controlan antes, digamos, desde el 34, pero especialmente los 157 días del Frente Popular. Por cierto, a José Antonio lo detienen en marzo del 36, es decir, que no tiene ocasión de hacer nada y lo asesinan, lo asesinan en noviembre del 36, en la prisión de Alicante. Encima, digamos, parece incomprensible, pero tiene un cierto carteo con Manuel Azaña, a quien él le apreciaba mucho. Manuel Azaña fue capaz de engañar a todo el mundo. Pero prácticamente a todo el mundo, porque Jiménez Caballero. Madrid era muy pequeño y todos se conocían. Madrid era muy pequeño y todos se conocían. Este es un punto. Todos tomaban café en los mismos sitios, iban al Bacanic, había 4 sitios donde ir y todos iban a los mismos sitios. Que no había, lo que explica que José Antonio fuera amigo de García Lorca y estas cosas que no encajan con la visión actual, ¿no? Creo que querías explicarnos algo. Simplemente puntualizar un poco. Antes se ha hablado del tema del asesinato de Carlos Sotelo. Yo lo que quería decir es que el sumario de Carlos Sotelo, que se empieza a incoar a los pocos días de empezar la guerra, va a ser robado. Y quienes lo roban luego declaran, porque van a ser detenidos por milicias del Frente Popular en Madrid. No dan muchos detalles, pero ese sumario, últimamente me he enterado que está lo tiene el Partido Comunista en Francia. Ya llegaremos a él. Otra cosa que quería puntualizar es que ha dicho Piomoa también muy bien, es de la violencia que se desata con consecuencia de la revolución y la guerra civil en la zona republicana. En la zona nacional hubo consejos de guerra, evidentemente. Hay asesinatos o homicidios como en todas partes de la guerra. Pero en la zona republicana no solamente hubo eso, sino que se destrozó a la gente psicológicamente, se le robó, se violó a mujeres, incluidas monjas. La persecución religiosa en España fue impresionante y esa represión de la zona republicana tuvo unos tintes, una repercusión en el extranjero a través sobre todo de los embajadores, cónsules y delegados de embajadas, etc. La represión en la zona republicana en Madrid se hace extensible a Valencia, a Bilbao, Barcelona, Málaga, etc. Lo único que aquí la guerra duró los 3 años y pico de guerra, por lo cual hasta el último día. Otra cosa que quería decir es que, con respecto a las víctimas, los españoles somos muy dados a poner 2 ceros a cualquier cifra. Entonces, siempre se ha dicho que, por ejemplo, en Madrid pues, murieron X, unos números bárbaros. Bueno, la cuestión de la represión, el número de víctimas, lo estudió muy bien Sara Larrazábal en su día. En un congreso se hizo una exposición por varias personas. El problema que él tuvo, o el error que él tuvo involuntario, es que él se basó en las víctimas que estaban registradas en el registro civil.
pero no en el resto. Con lo cual hay una gran discrepancia entre las cifras oficiales y a las que yo llego en Madrid y Madrid provincia, que es donde yo trabajo. Digamos que como profona este tema de las cifras, en Madrid se asesinó por muerte violenta a más de 26.000 personas. Están con nombres y apellidos y profesión y la edad. Y con respecto a las checas, entre hombres, mujeres, religiosos, religiosas y sacerdotes y monjas, lo hice hace unos días, para este día en concreto, la cifra es de 3.175 personas asesinadas en Madrid que pasaron por checas según se puede demostrar documentalmente. No estoy hablando de otras checas, de otras como Alcalá de Henares, Escorial, etc. Solo en Madrid 3.175 personas. Tampoco meto todas las personas que fueron detenidas en sus casas, pasadas por una checa, llevadas a una cárcel y después asesinadas o no. Solo por las checas. Eso quería dejar bien claro. El número de la represión en Madrid fue brutal. Y si se compara con Barcelona, es mucho mayor. Gracias, José Manuel. Y insistamos, y dentro de esa represión, el partido más importante era el Partido Socialista. Sí, bueno, yo quiero insistir en la cuestión del bando republicano, zona republicana, etcétera, que es aceptada por la derecha, debido a que la historiografía de la derecha en España es muy floja en los aspectos fundamentales, aunque pueda ser muy detallada en aspectos particulares. Entonces, una de sus manifestaciones es llamar republicanos a esto. Con ello no solo se distorsiona la historia, porque esos supuestos republicanos fueron los que destruyeron la República, sino que se les concede implícitamente la legitimidad. Ellos representaban la República, que es el régimen legítimo, y era legítimo. O sea, la República llegó por un golpe que dieron los monárquicos contra sí mismos. En definitiva, esa fue su legitimidad. Y quienes la destruyeron fueron esos que llaman el bando republicano. Y venga con el bando republicano. Y siempre el bando republicano. Hombre, ya empezamos a perder la guerra con esa distorsión, ¿no?, fundamental. En cuanto a la represión de retaguardia, ya hablamos de la represión de después de la guerra. Represión de posguerra, por extraño que sea, tenemos los estudios de Ramón Salas Larrazábal, que son muy importantes, pero no llegan a ciertos detalles. La verdad es que lo que no se ha hecho en España, los historiadores, que casi nunca van a los archivos, porque es otra cosa, es propaganda casi todo, ¿no? Yo les recomiendo leer un libro que he escrito hace poco, Galería de charlatanes, para que vean la clase de historiadores que tenemos, no solo de izquierda, también de derecha. Bueno, pues digo que hasta hace muy poco no se ha investigado el archivo que se guarda en Ávila con los consejos de guerra de después de la guerra. Esto lo ha estado haciendo durante varios años Miguel Platón, y su libro está a punto de salir. Debía salir ahora para la Feria del Libro, pero me han dicho el editor que a lo mejor no está del todo. Bueno, ha estado años estudiando esos archivos. Esos archivos estaban ahí, los podía ir cualquiera, pero no. Estos historiadorcetes lo que les gusta más es soltarle frases y extrapolar sucesos particulares, etc. Bueno, pues el resultado es amigo mío, y me ha comentado, hubo un total de en torno a 30.000 o 30 y pico mil penas de muerte, y se ejecutaron unas 14.000. Ese es el resultado final. Nada de los 200.000, 150.000, 80.000, etc. Tenemos aquí otro ejemplo en el caso de las cunetas y todas estas historias. Y que vamos a ver. Eso cualquiera que con un poco de vista lo analiza y ve que están mintiendo. Sí, y ve que están mintiendo. ¿Por qué? Dan una cifra de unos 100, no me acuerdo, 110.000, 120.000 asesinados en las cunetas, etcétera, etcétera. Cunetas o no cunetas, vamos, en fosas y tal, ¿no? Y señalan que hay unas 2.000 fosas, es decir, más que
como dice, más que Camboya. Camboya. Bueno, vamos a ver. Si dividimos el número de esos supuestos asesinados por el de fosas, da un número, no me acuerdo, en fin, 120.000 entre 2060 o más, ¿no? Bueno, llevan 20 años excavando las fosas con dinero de todos y han sacado un promedio de, creo que son, o sea, rara vez pasa de una fosa de 6 o 7, alguna de más. Se inventan otras que luego resulta que no son. Pero el promedio que sale, o sea, el promedio de las fosas descubiertas, creo que no llega ni a 15, incluso dando por cierto que esas fosas hay de todo, desde, porque eso se ha visto también, desde muertos enterrados después de un combate, después de una batalla, enterrados rápidamente, ¿no? Para evitar enfermedades, ¿no? Desde eso hasta gente asesinado por las izquierdas que las dan como... Hay un caso muy interesante y es el del barranco de Órgiva en Granada. Hace años de repente descubren su paracuellos, que estaban locos buscando un paracuellos dice, en el barranco de Órgiva descubren unos huesos y salen unos testigos diciendo que veían cómo llevaban allí en camiones hombres, mujeres, niños incluso, no sé, los asesinaban a tiros, les echaban cal encima, ¿no? Una serie de cosas tremendas. Salen catedráticos de Granada diciendo que claro, aquello ha sido un horror, que no se trata de sembrar el rencor, lo estaban sembrando, pero que se trata de que quede la memoria. Ellos están siempre con la memoria, su memoria, claro. Que quede la memoria. Iban a hacer un gran parque de memoria. En el país le dedican una plana entera a todo el asunto. A los 3 días... Sale en el país, una nota pequeña por ahí perdida, en una página, dice: los huesos descubiertos en Órgiva eran de perros y cabras, creo que era. Sí. Se acabó el asunto. La derecha no lo ha explotado, nadie ha dicho nada, porque el PP es el principal culpable al no replicar estas cosas. Le da igual. Entonces lo que dicen es que, claro, hubo muchos muertos por todas partes, olvidémoslo, no sé qué. Oiga, no es que parece que de repente a aquellos españoles les dio por asesinarse así, el Pedro J, diciendo, coño, una serie de salvajes y tal, les dio por asesinarse y arrastrar a la mitad de la gente de bien. Oiga, ¿cómo es eso? Les dio por asesinarse y luego le dio por reconciliarse. No, hombre, no, por abrazarse. No ha habido tal cosa. Ha habido unas causas objetivas de la guerra, ha habido unos responsables de la guerra, y esto es lo que hay que decir. Y eso no debería ser hoy motivo de política, pero lo es porque se intenta hacer política con esto, por parte del nuevo Frente Popular, que casualmente, socialistas y separatistas, todos juntitos. Por eso no estuvo tan oportuno Ramón Tamames, a quien hoy hemos hecho falta, pero que pronto veremos, cuando en la presentación de su moción de censura recordó que el causante de la guerra lo dijo en esas palabras, sí. Había sido Largo Caballero. Sí. Cosa que dejó mudas a las filas del PSOE, quizá porque ni siquiera sabían quién era Largo Caballero. Tenemos 10-15 minutos para preguntas. Si alguien... Mira, Rubén. Hay un tema que siempre me ha interesado mucho, que es la cuestión de por qué no gobierna la derecha en 1933 y ganó las elecciones. Porque gobernaba de Rus no gana las elecciones. Quiero decir que hay una parte también de culpa, utilizando los términos que usan algunos ahora. Ya había una derechita cobarde, ya había una cultura... ¿Por qué la CEDA no entra en el gobierno habiendo ganado las elecciones? Venga, ¿quién tiene una respuesta? Yo creo que Luis. Vamos a ver. La Constitución del 31 le entregaba un poder enorme al presidente de la República, y entonces lo que dice es, vamos a ver, la derecha podría entrar, pero si no, lo que hago es que vuelvo a convocar elecciones. Entonces, con un cierto pragmatismo, Gil Robles dice, bueno, que viene el Lerroux, y de hecho, al cabo de un tiempo lo que se le pide es precisamente que haya algún ministro de la CEDA que entre. Que eso es lo que teóricamente argumenta el PSOE para decir que se produce la regulación de Asturias porque el fascismo se va a hacer con España. Cuando realmente la regulación de Asturias se estaba preparando desde antes. Y además, cuando era lógico que en algún momento la CEDA, que era el principal sostén en votos del gobierno, digamos, cogiese alguna cartera.
Pero la culpa la tiene Niceto Alcalá Zamora, porque él tiene una prerrogativa que es disolver Cortes, y amenaza de disolver Cortes, con lo cual, al fin y al cabo, habían ganado y, con un cierto pragmatismo, eso en sí. Pensemos que la época más productiva de la República, donde realmente la República es República, es lo que ellos llaman el bienio negro. Es decir, la única época que la República es República es el bienio negro, que es cuando gobierna el centro con la derecha. De ahí la importancia de hacerse con el lenguaje, ¿verdad? Hay Tenemos que decir también que Gil Robles estaba en plan muy conciliador. Eso Cambó lo explica también, ¿no? Le dice, está agradecido de que le tengan en cuenta para no sé qué cuando tenía derecho a ocupar el poder, sin más. Había ganado las elecciones. No se atreve. Tenemos un filósofo en la sala, Miguel Ángel Quintana Paz, que además es miembro de la Junta Directiva de Pie en Pared. Gracias. Así que... Por desgracia me voy a divertir rápidamente, pero no quería dejar de hacer esta pregunta. A mí no me parece tan sorprendente que la izquierda, a partir de Zapatero, que ahora de manera extensa, aproveche la carencia de relatos sobre estos momentos, la Segunda República, 34-36, para introducir su relato. De hecho, me parece lógico. No ha habido una carencia a la hora de explicar la Segunda República en general y también la guerra durante 30 años por lo menos, hasta la llegada de Zapatero. No ha habido ahí una especie de vacío que ha justificado que, visto que tenía la oportunidad, una vez que ya estaba el debate olvidado, introducir solamente el suyo, introducir sus propias tesis. No ha habido una cierta falta en quienes no han contado muchas de las, bueno, todas las cosas que han contado aquí. No ha habido ningún vacío, el relato está clarísimo desde hace 20 años. He hablado de Zapatero en los últimos 30, por lo tanto. Ahora, o sea, ¿por qué Zapatero pudo hacer eso? Porque Aznar condenó oficialmente el 18 de julio. Es decir, les dio todas las armas. Ustedes son los republicanos, ustedes tienen la legitimidad, pero vamos a repartirnos las cosas, vamos a repartirnos el poder, en definitiva. Ese es el gran problema que hemos tenido estos años. Pero el discurso, o sea, el conocimiento está ahí a la vista de todos. Incluso hubo un momento con el libro Los mitos de la guerra civil, hubo un momento en que pareció que la cosa iba a cambiar, porque vendió muchísimo, dio lugar a protestas, a todo tipo de cosas, pero inmediatamente la derecha empezó a calmarlo y a olvidarlo. No, nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo. Ese tipo era yo, claro. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo. Ni con esa historia. Nosotros no queremos saber nada de esa historia. Lo que tenemos que hacer es repartirnos los cargos y los dineros entre nosotros, amistosamente, también con los separatistas, y ya está. Eso puede funcionar y puede seguir funcionando indefinidamente. Esto es. Una cuestión cronológica, que hablando de historia, es importante. He hablado de 30 años, es decir, estaba hablando del periodo 1975-2005, que es más o menos 2004-2005, cuando llega Zapatero. Estaba hablando de esos 30 años, no de los últimos 30 años. Esos 30 años que posibilitan que Zapatero empiece... Es el imperio de la historiografía tutelar, ¿no? Sí. Hombre, estaba Salas Larrazábal, los hermanos Salas Larrazábal, estaba Martínez Bande, estaba Ricardo de la Cierva, pero estaban completamente abandonados por todos. O sea, quien más atacaba a Ricardo de la Cierva era la derecha, porque quería hacerse el demócrata. Aquí ha habido un equívoco enorme. Cuando llega la transición, lo que se plantea es si vamos a ir a un régimen como fue la República, a un régimen por el estilo, ¿no? Y es Torcuato Fernández Miranda quien diseña una transición perfecta. El franquismo no podía continuar por muchas razones, entre otras cosas porque el Vaticano II lo había deslegitimado. No podía continuar, pero era necesario reconocer la legitimidad del franquismo. Eso es lo que había que salvar. Y eso lo salvó Fernández Miranda con el referéndum de diciembre del 76, que todo el mundo quiere olvidar, pero que es crucial. Ese referéndum popular, por mayoría aplastante, decidió que se iba a la democracia desde el franquismo, de la ley a la ley, desde la legitimidad histórica del franquismo. Esta es la cuestión clave. Todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque la izquierda empezó a identificar democracia con antifranquismo. Oye, la propia derecha empezó a hacerse la antifranquista, para pasar por demócrata. ¿Por qué? Por falta de fuerza intelectual, lo que llamaba Ortega de fuerza espiritual. Es así, por desgracia ha ocurrido eso, en gran parte eso viene también de la Iglesia,
porque el franquismo era un régimen católico, no se definía ni franquista, ni carlista, ni nada por el estilo, se definía católico. Y el Vaticano II lo dijo que se fuera a paseo con su catolicismo. Entonces, pues eso creó una situación intelectualmente que durante 30 años se mantuvo hasta que llegó Aznar condenando el 18 de julio. Usted está condenando a sí mismo, está condenando las leyes de memoria histórica, es que condenan a la monarquía, claro, condenan todo lo que viene del franquismo. Es una ley de deslegitimación del franquismo, que es la respuesta al referéndum del 76 de legitimación del franquismo. Lo curioso es que esté lleno de antifranquistas ahora mismo, de 50 años después. Eso es un fenómeno también que parece paranormal. Luis Togores quería decirnos algo. Yo en aquellos años estaba en la universidad y mis viejos maestros, Jover, Palacio Atar, etcétera, eran hombres conservadores pero muy mayores. Pero todos los profesores que teníamos de 45, 30, 35, los penenes, etcétera, los titulares, todos eran de izquierdas. Gente de izquierdas del Partido Comunista. Luego es verdad que rotaron, como el Partido Comunista no quitaba secciones del PSOE, el presidente era el Partido Comunista. Yo no voy a citar nombres porque son amigos y compañeros, pero yo me acuerdo llorar de emoción a alguna profesora explicando la Revolución Rusa. Llorar de emoción. Porque en aquella época, aquello de la guerra civil y de la guerra era una cosa de fachas, y lo que había que hacer es historia social, historia económica, y aquello solamente había una óptica que era la óptica de la izquierda más radical. Además, si querías hacer carrera en la universidad, tenías que jugar al mus, que eran aquellas cartas. Y si tú ibas por otro lado, pues no ibas a tener futuro en la universidad. Concretamente, por contar mi caso, el profesor Bullón y yo, que éramos de la Complutense, amortizaron nuestras plazas para que no entrásemos. Porque evidentemente aquello... Entonces se han hecho buenísimas carreras con el carnet por delante. Se podrían citar algunos decanos de la Facultad de Historia que no lograron entrar a la universidad por la vía normal y luego pues entraron por vías hasta llegar a ese mercado. Porque era requisito. Y evidentemente esa colección de señores, que son ejército, yo siempre digo que los de un lado somos 300 y de otro lado están los 10.000 persas, han hecho carrera y evidentemente han hecho carrera haciendo esa historiografía. Bueno, pero eso está ahí. Es decir, y de hecho la universidad, las carreras de letras están absolutamente contaminadas de gente de izquierdas, que son los que controlan, dominan, que no son gente de mi edad, gente con 60 años, que son los que controlan los departamentos, como yo controlo el mío, pues somos los catedráticos ahora viejos y entonces jóvenes, pero todos entraron a través del Partido Comunista y luego el Partido Socialista, y evidentemente las tesis que se hacen y tal. Y luego hay otra cosa que no hay que olvidarles. ¿Por qué ahora hay tantos chavales jóvenes? Vamos a ver, los historiadores no ganamos dinero, no se engañen ustedes. Somos una profesión pobre, porque no manejamos dinero. Pero si tú te metes en la rueda de la fortuna, hay becas, ayudas, plazas, proyectos de investigación, que eso solamente está si te metes en la ley de memoria histórica y en la ley de memoria democrática. En el momento que estás fuera, pues estás en el frío, y el frío pues es muy frío. Oye, A ver si cabe. no, una cuestión. Posiblemente José María Aznar, si bien saberlo, condenó a su padre y a su abuelo, además en este caso a nuestros padres y a nuestros abuelos, en este caso además físicamente, porque ambos, tanto padre como abuelo, eran falangistas. Pero digo que sin él saberlo, o posiblemente sí, él hizo el preámbulo de la ley de memoria histórica, es decir, Zapatero llegó tan lejos por esa condena a la que he hecho referencia en Pío Guau, un 20 de noviembre del 2001, condenando el alzamiento del 18 de julio, por cierto, un alzamiento que se produce porque o te sublevabas o te mataban. Está muy bonito que hay en la unidad de España y tal, que también, pero es que aquello, eso de que te juegas la vida, eso une mucho, ¿no? Y eso fue la principal amenaza, porque o te sublevabas o te asesinabas, no había más. Zapatero llegó tan lejos que dice, oye, me lo han puesto en bandeja. Resulta que la propia derecha me pone en bandeja el relato de la historia. Cuando el Partido Socialista, yo no quiero esto de pedir perdón ni mamarrachadas de este tipo, pero ciertamente tenía que estar avergonzado de su pasado, en vez de estar avergonzado de su pasado, sacan pecho de su pasado de terror, odio y crimen. Y luego, con esta visión que se ha tenido, no sé si por malicia o por ignorancia por parte de la derecha o del centro reformista, pues hemos llegado hasta Sánchez, que ha sido una vuelta del publicar, no contentos con haber reescrito su historia, ahora borran las huellas del pasado. Posiblemente, y esto es una verdad objetiva, desde el año 39 hasta el 75,
nos guste o no, ha sido la mayor época de desarrollo y progreso que ha tenido este país. Eso es la verdad objetiva. Luego podemos estar hablando de otras cuestiones. Esto es la verdad objetiva. Llegan los herederos de ese legado y resulta que no solo reniegan de él, sino que además lo condenan, condenando, como he dicho antes, a sus padres y a sus abuelos. A ver si tenemos tiempo para una pregunta más allá al fondo. Se ha hablado de los líderes socialistas y se ha insinuado por sus luchas internas. Quería saber la opinión, qué relación hay entre esas luchas internas y la gran lucha, la guerra civil. ¿Alguien quiere? Entre esas luchas, bueno, realmente Salvador de Madariaga ha dicho eso que no es correcto en absoluto. Ha dicho dos cosas, por ejemplo, que los socialistas, las izquierdas, no tenían derecho a condenar a las derechas porque las izquierdas, o sea, el golpe del 18 de julio y de octubre del 34 se equiparaban. No se equiparan. El de octubre del 34 fue contra las elecciones democráticas y contra la República. El 18 de julio fue contra una situación totalmente anormal creada por unas elecciones fraudulentas. Y en la división del Partido Socialista no tuvo mucha importancia porque ya en el 34 la facción que podía ser más razonable, la de Besteiro, fue completamente barrida. Y durante la guerra la que se impuso fue primero la de Largo Caballero y luego la de Negrín, que en cierto modo era peor. Es cierto que Largo Caballero estaba contra Negrín, pero simplemente le impidieron expresarse. Hasta le cerraron cambiaron la cerradura del local en que se reunían. ¿No? En fin, estas cosas pasaban entre ellos. No, el Partido Socialista en conjunto siguió una línea, aunque había disidentes. Y el disidente por excelencia fue Besteiro. Y Besteiro fue laminado, simplemente. Él mismo lo dijo al final de la guerra. Hemos sido derrotados por habernos pasado a un sistema de tipo comunista que es lo peor que ha habido en toda la historia humana. Vino a decir algo así. Efectivamente. Ahí dijo algo más. Quienes tienen todo el mérito son, él dijo los nacionalistas, refería a los nacionales, que se han batido en la gran cruzada anti-Comintern. Esto lo dijo Besteiro. Y yo creo que no hay definición mejor que esta, de lo que fue la guerra y cómo terminó. Muy bien, damos por clausurado el acto que sirva no solo para el placer intelectual de escuchar a estos expertos, sino que sirva también para adoptar una actitud ante un Estado, ante un poder público que pretende no que recordemos ciertas cosas, pretende que olvidemos ciertas cosas, sobre todo que olvidemos la historia del PSOE. Así que no la olvidemos. Van hacia un modelo orwelliano de dominio de la mente. No olvidemos la historia del PSOE porque el PSOE no tiene legitimidad alguna para dar lecciones. Es incomprensible que una gran parte de la derecha se coloque a la defensiva cuando se enfrenta dialécticamente al PSOE y es absolutamente aberrante que los socios de la ETA den lecciones a nadie. Así que muchas gracias por venir y buenas noches.